Guerra y paz, de León Tolstoy. Tercera parte. Capítulo 30. En el año 1807, la vida en Lizzie Gori había cambiado poco. Lo único que había variado es que en las habitaciones que ocupara de la difunta princesa estaba ahora el cuarto para el niño, y allí vivían el pequeño príncipe, Mademoiselle Bourrienne y la niñera inglesa. La princesa ya no recibía sus lecciones de matemáticas y solo iba a saludar a su padre por las mañanas, cuando él estaba en casa. El anciano príncipe había sido nombrado uno de los 8 comandantes en jefe de la milicia que se había establecido en toda Rusia. El anciano príncipe se había recuperado de tal modo tras el regreso de su hijo que no se había considerado con derecho a renunciar al deber para el que le habían designado el propio emperador. Seguía igual, pero en los últimos tiempos, con más frecuencia por las mañanas, antes de desayunar y también antes de la comida, tenía accesos de rabia, durante los que resultaba terrible para sus subordinados e insoportable para los miembros de su casa. En el cementerio se levantaba un nuevo monumento sobre la tumba de la princesa, una capilla con una estatua de mármol de un ángel llorando. El anciano príncipe pasó a ver una vez esa capilla y, sonándose enfadado, se alejó de allí. Al príncipe Andrei tampoco le gustaba mirar ese monumento. Probablemente le parecía lo mismo que a su padre, que el rostro del ángel se parecía al de la princesa. Y ese rostro también decía: «Ah, ¿qué habéis hecho conmigo? Yo os di todo lo que pude. ¿Y qué habéis hecho vosotros conmigo?». Solamente la princesa María encontraba placer en ir a la capilla, y lo hacía con frecuencia e intentando transmitir sus sentimientos a los niños. Al niño llevaba consigo a su pequeño sobrino y le asustaba con sus lágrimas. El anciano príncipe acababa de regresar de una ciudad de provincias donde había tenido que resolver ciertos asuntos militares, y como de costumbre le sucedía, la actividad le había revitalizado. Llegó contento y se alegró particularmente de la llegada de su hijo con un invitado al que aún no conocía personalmente, pero sí por su padre, del que había sido amigo. El príncipe Andrei llevó a Pierre al despacho con su padre y después fue a las habitaciones de la princesa María y a ver a su hijo. Cuando regresó, el anciano y Pierre discutían, y por los animados viejos ojos de su padre y por sus gritos, Andrei advirtió con placer que Pierre le había caído bien. Discutían, como era de esperar, sobre Bonaparte, sobre que el príncipe Nikolai Andreevich parecía examinar a cada forastero que llegaba. El anciano no podía digerir la gloria de Bonaparte e insistía en que era un mal táctico. Pierre, aunque había cambiado en mucho su manera de ver al que había sido su héroe, aún le consideraba un hombre genial, aunque le acusaba de haber traicionado los ideales revolucionarios. El anciano no entendía en absoluto ese punto de vista. Juzgaba a Bonaparte solo como jefe militar.
¿Y qué? ¿En tu opinión ha actuado inteligentemente ahora situándose de espaldas al mar? Decía el anciano. Si no fuera por Cusgeren, así llamaba él a Bushhebden, se encontraría en una terrible situación. Ahí reside su fuerza, objetaba Pierre, en que él desprecia la tradición bélica y todo lo hace a su modo. Sí, a su modo, y en Austerlitz se apostó entre dos fuegos. Pero en este instante entró el príncipe Andrei, y el anciano guardó silencio. Nunca hablaba de Austerlitz delante de su hijo. Siempre hablando de Bonaparte, dijo el príncipe Andrei con una sonrisa. Sí, respondió Pierre. Recuerde cómo le veíamos hace 2 años. Sin embargo, ahora, dijo el príncipe Andrei, ahora, para mí está claro que toda la fuerza de este hombre reside en el desprecio a las ideas y en la mentira. Solo hace falta convencer a todos de que nosotros siempre vencemos y triunfaremos. Andrei, cuéntanos lo de la charca de Arcola, dijo el anciano echándose a reír antes de que empezara. Este relato lo había escuchado el anciano cientos de veces, y siempre le obligaba a repetirlo. El relato consistía en los detalles de la toma del puente de Arcola en el año 1804, que el príncipe Andrei, estando preso, había conocido a través de un testigo de los hechos, un oficial francés. En aquel tiempo era conocida por todos, y glorificada la supuesta hazaña de Bonaparte, siendo aún comandante en jefe, en el puente de Arcola. Narraban, publicaban e inmortalizaban en cuadros cómo el ejército francés se había quedado rezagado en el puente, recibiendo disparos de metralla. Bonaparte tomó la bandera y se lanzó a avanzar por el puente, y siguiendo su ejemplo, las tropas avanzaron y tomaron el puente. El testigo le dijo a Andrei que nada de eso había sucedido. Era cierto que el ejército estaba detenido en el puente y que unas cuantas veces, al serles ordenados que avanzaran, salieron corriendo. Es verdad que el mismo Bonaparte se acercó y bajó del caballo para observar el puente. En el instante en el que se bajó del caballo, y sin encontrarse precisamente al frente del ejército, las tropas que habían avanzado echaron a correr hacia atrás. En ese mismo instante le hicieron caer patas arriba, y al intentar liberarse de ser aplastado, cayó en una zanja llena de agua, donde se ensució y se caló, y de la que le sacaron con dificultad. Le sentaron en un caballo ajeno y le llevaron a que se secara. Y además, el puente no se tomó ese día, sino al día siguiente, disponiendo las baterías que habían destrozado a los austriacos. Así es como se gana la gloria entre los franceses, decía el anciano riéndose con su desagradable risa, y ordenó escribir en los boletines que había corrido al puente con la bandera. Sí, él no necesita esa gloria. Su mejor gloria es haber aplacado el terror. Ja, ja, ja. El terror. Bueno, que así sea. El anciano se levantó. Bueno, hermano, dijo dirigiéndose a Andrei. Es excelente tu amigo. Le he cogido cariño. Consigue que me sulfure. Otros dicen cosas inteligentes y no apetece escucharles. Y él no dice más que tonterías, y sin embargo me incita a la discusión. Con él me acuerdo del pasado, de cuando estuve en Crimea con su padre. Bueno, iros. Puede ser que vaya a cenar. Seguiremos discutiendo. Vete, amigo mío. Te gustará la boda de mi hija, la princesa María. El príncipe Andrei llevó a Pierre a ver a la princesa María, pero ella no le esperaba tan pronto y estaba en su habitación con sus huéspedes favoritos. Vamos, vamos a verla, dijo el príncipe Andrei. Ella está ahora escondida con sus gentes de Dios. Seguro que se sentirá avergonzada, pero se lo tiene merecido. Y así tú verás a las gentes de Dios. Te aseguro que es muy curioso. ¿Qué es eso de las gentes de Dios?, preguntó Pierre. Ahora lo verás. Efectivamente, la princesa María se avergonzó, y en su rostro aparecieron manchas rojas cuando entraron en su habitación.
En el diván de su acogedora habitación, con lámparas que ardían ante los iconos, estaba sentado a su lado un joven con una larga nariz y largos cabellos, con un hábito de monje. En un sillón cercano estaba sentada una anciana con un pañuelo negro sobre la cabeza y los hombros. Andrei, ¿por qué no me has avisado?, dijo ella con cariñoso reproche, poniéndose delante de sus peregrinos como una gallina clueca frente a un halcón. Me alegro de verle. Me alegro mucho, le dijo a Pierre, mientras que él besaba su mano. Le conocía de pequeño y además su amistad con Andrei, la desgracia de su esposa y sobre todo su rostro bondadoso y tímido le predisponían a su favor. Le miraba con sus bellos y luminosos ojos y parecía decir: «Le quiero mucho, pero, por favor, no se ría de los míos». «Ah, Ivanushka, está de nuevo aquí», dijo Andrei, señalando con una sonrisa al joven peregrino, mientras su hermana hablaba con Pierre. «Andrei», dijo con voz suplicante la princesa María. «Tú ya sabes cómo son las mujeres», dijo Andrei a Pierre. «Andrei, por el amor de Dios», repitió la princesa María. Era evidente que la actitud burlona frente a los peregrinos y la inútil defensa que de ellos hacía la princesa María era algo acostumbrado en sus relaciones. «Pero, amiga mía», dijo el príncipe Andrei, «deberías estarme agradecida por aclararle a Pierre tu intimidad con este joven». «¿De verdad?», dijo Pierre en serio, cosa por la que la princesa María le estuvo muy agradecida, mirando a través de las gafas al rostro de Ivanushka, que comprendiendo que se hablaba de él, les observaba con ojos astutos. La princesa María se inquietaba totalmente en vano por los suyos. Ellos no se azaraban en absoluto. La anciana hablaba con el príncipe Andrei con la voz rítmica que utilizaba cuando hablaba de cosas santas. El afeminado Ivanushka, intentando hablar con voz grave, bebía té, sin turbarse. Respondía al príncipe Andrei. «¿Así que ha estado en Kiev?», le preguntó el príncipe Andrei a la anciana. «Sí que he estado, padrecito. El padre Anfiloji me bendijo». «Está muy debilitado, madrecita», dijo dirigiéndose a la princesa María. «Parece que va a ser salvado en este mundo. Está delgadísimo, pero cuando te acercas a que te bendiga las manos, le huelen a incienso. Fui a la cueva. Ahora se puede entrar libremente a las cuevas. Los monjes me conocen. Me dieron la llave y entré, y me postré ante los santos. Les recé a todos. Doy gracias a Dios por ello». Todos guardaban silencio. La única que hablaba con voz rítmica y tranquila era la peregrina. «¿Y dónde más has estado?», preguntó el príncipe Andrei. «¿Has ido a ver a la Virgen?». «Ya basta, Andrei», dijo la princesa María. «No se lo cuentes, Pelagiushka». «¿Y por qué no se lo voy a contar, madrecita?». «Tú piensas que se burlará, pero no. Él es bueno, piadoso, es mi bienhechor. Me dio 10 rublos, lo recuerdo. Estuve en Kaliasín». «¿En Kaliasín, madrecita? La Santísima Madre de Dios se ha revelado y parece como si estuvieras viendo una imagen milagrosa. Y el milagro, padrecito, es que le emana crisma de las mejillas». «Bueno, está bien, luego lo cuentas», dijo la princesa María ruborizándose. «Permítame preguntarle», dijo Pierre. «¿Cómo que crisma?». «Mana de las mejillas de la Virgen, padrecito, y es perfumado». «¿Y usted cree en eso?», dijo Pierre. «¿Por qué no voy a creerlo?», dijo asustada la peregrina. «Porque es un engaño». «Ah, padrecito, ¿qué dice?», dijo horrorizada Pelagiushka, volviéndose hacia la princesa María en busca de ayuda. «¿Qué sucede?». «Él está diciendo la verdad», dijo el príncipe Andrei. «Señor mío Jesucristo», dijo la peregrina anciana. «¿También tú?». «Ay, no hables así, padrecito. Uno que no creía en Dios dijo: los monjes engañan, y según lo dijo, se quedó ciego.
y soñó que se le aparecía la Santísima Madre de Dios y le decía: «Cree en mí y te curaré». Entonces él empezó a pedir: «Llevadme con ella». Te lo digo de verdad, porque yo misma lo vi. Le llevaron al ciego a ver a la Virgen, y él se arrojó a sus pies diciendo: «Cúrame, y te daré todo lo que el zar me ha concedido». Yo misma lo vi. Había una estrella engastada en la Virgen, y él recobró la vista, dijo ella dirigiéndose a la princesa María. La princesa María enrojeció. Ivanushka, con sus luminosos ojos, miraba a todos de reojo. El príncipe Andrei no pudo evitar burlarse. Le gustaba, y estaba acostumbrado a irritar a su hermana. Es decir, que ascendieron a la Virgen a general. «Padrecito, padrecito, no blasfemes. Recuerda que tienes un hijo», dijo de pronto rabiosa y asustada la peregrina, completamente colorada, mirando a la princesa María. «Es un pecado que digas esas cosas. Dios te perdonará». Ella se santiguó. «Señor, perdónale». «Madrecita, ¿qué es esto?». Se levantó y al borde del llanto comenzó a recoger su hatillo. Era evidente que le resultaba doloroso y terrible lo que le habían dicho, y que sentía vergüenza de haber recibido favores en una casa en la que se podían oír tales cosas. Entonces no le hizo falta a la princesa María pedirle a Andrei que se reportara. Tanto el propio Andrei como particularmente Pierre trataron de tranquilizar a la peregrina y de convencerla de que ninguno de los dos pensaba así, y que esos comentarios se les habían escapado. La peregrina se tranquilizó, y después estuvo durante largo rato narrándoles la felicidad que se experimentaba al caminar en soledad por las cuevas, sobre la bendición del padre Anfilogi, etc. Después entonó un canto. La princesa María, permitiéndoles que se quedaran a pasar la noche, se llevó a su hermano y a la visita, a tomar el té. «Ya ve, conde», decía la princesa María, «Andrei no quiere acordar conmigo que la peregrinación es una gran hazaña. Dejarlo todo, todas las relaciones, las alegrías de la vida, y partir, viviendo solo de limosnas, recorrer el mundo, y rezar por todos, por los bienhechores y por los enemigos». «Sí», decía el príncipe Andrei, «si tú hicieras algo así para ti, sería una ofrenda. Pero para ellos es una carrera. No, tú no lo comprendes. Tienes que escuchar lo que dicen». «Lo he escuchado, y solo oigo ignorancia, error y el anhelo de vagabundear. Y sin embargo tú escuchas lo que quieres escuchar y lo que tienes en el alma». «No, yo estoy de acuerdo con la princesa», decía Pierre. «Lo único que me apena es la superstición». «Oh, tú vas a estar en todo de acuerdo con la princesa María. Sois idénticos. Eso me enorgullece mucho». Cuando Pierre partió y todos los miembros de la familia se sentaron juntos, como siempre ocurre, excepto Bourien, todos comenzaron a hablar de él, y como raramente sucede, todos dijeron cosas buenas. Incluso Mijaíl Ivanovich le alababa con frecuencia, sabiendo que con eso le daba una satisfacción al anciano príncipe. La princesa María preguntaba con frecuencia por él, y le pedía a Andrei que le escribiera con más frecuencia. Andrei rara vez hablaba de él, pero su visita había marcado época. Todos los sueños de Pierre, de los que prácticamente se había burlado y que le había rebatido al conversar con él, todas esas hipótesis, comenzó el príncipe Andrei a llevarlas a cabo en sus propiedades sin decírselo a nadie. En Bogucharovo se levantó un ala para hacer un hospital. Se llamó a un sacerdote y se le pagó para que enseñara a los niños. Se disminuyó la Angaria y se envió una solicitud para la manumisión de los campesinos. Era el día 26 de febrero. El cochero que había llevado al anciano príncipe al volver de la ciudad
trajo documentos y cartas para el príncipe Andrei. El ayudante de cámara, al no encontrarle en el despacho, fue hacia las habitaciones de la princesa María, pero tampoco allí le encontró, y le dijeron que fuera al cuarto del niño. Perdón, Excelencia, Petrushka ha traído documentos, dijo una de las doncellas ayudantes de la niñera dirigiéndose al príncipe Andrei, que estaba sentado en una pequeña silla de la habitación del niño, y con manos temblorosas y el ceño fruncido, vertía en medio vaso de agua unas gotas de un frasco de medicina. De pronto lo tiró enfadado al suelo y pidió otro porque había echado más gotas de la cuenta. Amigo mío, decía la princesa María desde la cuna junto a la que se encontraba, es mejor esperar a después. Haz el favor, siempre estás diciendo tonterías. Siempre quieres esperar. Mira a los que nos lleva a esperar. Gruñó él, queriendo evidentemente herir a su hermana. Amigo mío, es mejor no despertarle. Está durmiendo. El príncipe Andrei se acercó indeciso de puntillas con el vaso. Quizá tengas razón en lo de no despertarle, dijo él. La princesa María le señaló a la doncella que le llamaba. El príncipe Andrei salió rezongando que se los lleve el diablo, y arrebatando de la mano que le alargaba los sobres y las cartas de su padre, volvió a la habitación del niño. El anciano príncipe había escrito lo siguiente en un papel azul con sus trazos grandes y alargados, utilizando de vez en cuando signos de abreviación. Acabo de recibir a través del correo una noticia muy alegre, si no es falsa. Parece que Benningsen ha logrado una victoria completa sobre Bonaparte en Pultusk. En San Petersburgo todo el mundo lo está celebrando, y se han mandado al ejército innumerables condecoraciones. A pesar de que es un alemán, le felicito. No entiendo qué es lo que hace el jefe de Korchev, un tal conde Rostov. Hasta el momento no ha enviado ni contingentes adicionales de soldados ni provisiones. Ve inmediatamente y dile que le cortaré la cabeza si no lo tiene todo preparado en una semana. Acabo de recibir una carta de Petenka. Dice que todo es verdad. Cuando no se mete el que no debe meterse, hasta un alemán puede vencer a Bonaparte. Dicen que ha huido bastante diezmado. La recepción de esta carta, que en otro momento, inmediatamente después de leerla y de haber comprendido su contenido, hubiera resultado un duro golpe para el príncipe Andrei, consistente en que el destino continuaba burlándose de él, disponiéndolo de tal modo que Napoleón fuera vencido ahora que él estaba en su casa, avergonzándose inútilmente de la deshonra de Austerlitz. Y 2, que su padre le exigía partir inmediatamente a Korchev a ver a un tal Rostov. Sin embargo, le dejó completamente indiferente hacia ambos asuntos. Que el diablo se lleve a todos los Pultusk, los Bonapartes y las condecoraciones, pensó acerca de lo primero. No, disculpe, pero no voy a partir mientras Nikolenka se encuentre en este estado. Pensó de lo segundo, y con la carta abierta en la mano y de puntillas, volvió hacia el cuarto del niño, buscando con la mirada a su hermana. Era la segunda noche que no dormía, cuidando del pequeño que ardía en fiebre. Durante esas 24 horas, sin fiarse del médico de la casa y esperando al que habían mandado a llamar a la ciudad, probaron un remedio detrás de otro. Agotados por la falta de sueño y por la inquietud, se hacían mutuamente reproches y discutían. En el instante en el que de nuevo entró el príncipe Andrei con la carta en la mano, vio que la niñera ocultaba algo de su vista con rostro asustado, y que la princesa no estaba junto a la cuna. Amigo mío, escuchó detrás de él el susurro de la princesa María, que a él le pareció desesperado, y como sucede en los momentos de terrible incertidumbre, se apoderó de él un inmotivado temor. Todo lo que veía y oía
le parecía una confirmación de sus temores. Todo ha acabado. Ha muerto, pensó él. El corazón se le desgarró y un sudor frío surgió en su frente. Se acercó a la cuna aturdido, convencido de que la encontraría vacía, pero el lindo y sonrosado niño, murmurando en sueños, estaba tumbado en ella. El príncipe Andrei se agachó y, como le había enseñado su hermana, probó con los labios si el niño tenía fiebre. La delicada frente estaba húmeda. Él le tocó con la mano. Incluso los cabellos estaban mojados. Una sombra se divisó a su lado bajo las cortinas de la cama. El príncipe no miró sin caber en sí de felicidad de mirar al rostro del niño y escuchar su rítmica respiración. La sombra era la princesa María, que se había acercado con pasos inaudibles a la cuna. Había levantado la cortina y la había dejado caer tras de sí. Bajo la cortina de muselina había una penumbra mate, y los tres parecían encontrarse aislados del mundo. «Estás sudando», dijo el príncipe Andrei. «He ido a buscarte para decírtelo». El príncipe Andrei miró a su hermana con sus bondadosos ojos y sonrió con aire culpable. Los luminosos ojos de la princesa María brillaban más que de costumbre a causa de las lágrimas de felicidad que había en ellos. Despacio, para no despertar al niño, se cogieron de la mano y la torpe princesa María, con este gesto, enganchó levemente la manta de la cuna. Se riñeron el uno al otro, permaneciendo aún de pie en esa luz mate de la cortina, como si lamentaran despedirse de ese mundo apartado, limpio y lleno de tanto amor. Y finalmente, enganchándose el cabello y suspirando, salieron y cerraron tras ellos las cortinas. Al día siguiente, el niño estaba completamente recuperado y el príncipe Andrei partió para Kórchev para cumplir el encargo de su padre. Capítulo 31. La última deuda de 42,000 rublos, contraída para el pago de las pérdidas de Nikolai, aunque era una suma insignificante en relación a todas las propiedades del conde Rostov, resultaba la gota que colmaba el vaso. Este último préstamo, que el conde había solicitado bajo palabra, y el pago de sus cuotas, desordenó definitivamente los negocios de los Rostov. Para el otoño, debía cumplir con el pago de la letra de cambio y con las exigencias del consejo tutelar, cosas ambas que no se podían pagar sin vender propiedades. Pero el anciano conde, con la sensación de un jugador que se entrega al juego, no tuvo en cuenta a los banqueros y tuvo fe. Mítenka, nadando en aguas cenagosas, no intentó aclarar sus asuntos. Con la intención de disminuir los gastos, el conde partió al campo con su familia, con la intención de pasar en él incluso el invierno. Pero la vida en el campo no ayudaba mucho al conde a solucionar sus asuntos. Vivía en su finca de Otradnoe, una propiedad de 500 campesinos, sin hacer ningún tipo de gasto, pero con un rico jardín y un parque y un invernadero, una enorme reserva de caza, un coro de música y caballerías. Por desgracia, ese mismo año había habido 2 reclutamientos, y la milicia había arruinado a muchos terratenientes rusos. Ellos habían puesto fin a sus saqueos. En sus propiedades se reclutaba a 1 de cada 3 trabajadores para la milicia, así que en las tierras de labranza se había tenido que reducir el laboreo, y en las tierras de campesinos tributarios, que suponían la mayor parte de sus ingresos, los mújiks ni pagaban ni podían pagar los tributos. Además de eso, debía preservar 10,000 rublos para los uniformes y las provisiones. Pero el conde no había cambiado ni un ápice, ni su radiante alegría, ni su hospitalidad, acentuada en el campo, y desde el momento que fuera elegido por unanimidad decano de la nobleza. Aparte del gran baile y las diversiones que organizaba para la distracción de los nobles de su región, pagaba por algunos, los más pobres, con su propio dinero,
y los defendía con todas sus fuerzas frente al comandante en jefe, a pesar de la fama de terrible severidad que el príncipe Volkonsky, tenía. Por lo tanto, hubo negligencias que enfadaron al príncipe Nikolai Andreevich y para la supervisión de las mismas envió a su hijo. Mítenka vivía con su familia en la casa grande de la aldea de Otradnoe, y todos los que tenían asuntos con el conde sabían que precisamente allí, en sus casas, se decidían todas las cuestiones. En su porche se agolpaban los jefes de los campesinos, vestidos con caftanes nuevos y el calzado limpio, los campesinos harapientos y las mujeres que iban a solicitar algo. Mítenka salía a recibirles con su pelliza, sonrosado, orgulloso y desatento. «Bueno, ¿tú qué quieres?». El alcalde de la aldea explicaba que de nuevo el jefe de la milicia había ido a exigir gente para la instrucción del día siguiente, pero que el barbecho aún no estaba labrado. «¿Qué es lo que ordena?». Mítenka frunció el ceño. «El demonio sabe lo que hacen. Así arruinarán toda la hacienda. Le dije que escribiera», murmuró para sí mismo. «¿Qué es esto?». Era una carta del comisario del policía rural con una petición de dinero por orden del comandante en jefe. Mítenka la leyó. «Di que no está. Ha ido a la ciudad. Luego le informaré». «Bueno. ¿Vosotros qué queréis?». El anciano campesino cayó de rodillas. «Padre, ya se llevaron a Vaniushka. Por lo menos que me dejen a Matiushka. Ordénalos que le dejen». «Ya te han dicho que es solamente temporal». «¿Cómo temporal, padrecito? Dicen que se los llevarán a todos». Una mujer que pedía por su marido cayó de rodillas a sus pies. Tras una esquina salieron aún 10 hombres guiñaposos que evidentemente también eran demandantes. «Bueno, ¿es que ninguno de vosotros escucha? El zar ha ordenado...». «Padrecito, padre, id a ver al señor. Padre, protégenos». En ese momento, al lado del porche, del ala del intendente, pasó traqueteando una enorme carroza de reata con un tiro de 6 caballos grises. 2 criados iban impecables en los galones traseros. El cochero, gordo, sonrosado, con la barba untada de pomada, gritó a la gente que el potro de refresco comenzaba a centellear. «¡Átalo más corto, Vasca!». Y la carroza rodó hacia la entrada, con columnas entre las tinas expuestas de la enorme casa de Otradnoe. El conde partía a la ciudad para encontrarse con el príncipe Andrei, pero sabían que volvía al día siguiente, así como que 2 días después era su santo, día de celebraciones y visitas. Ya hacía tiempo que, en la sala grande, se preparaba para ese día la sorpresa de una representación teatral casera, de la que a pesar del ruido de los hachazos para la construcción del escenario, el conde no debía enterarse. Muchos invitados habían llegado ya de Moscú y de la capital de la provincia para ese día. Mítenka dejó a la gente después de decirles que el conde no tenía tiempo y que no se podía cambiar nada porque todo se había decidido en su nombre. El príncipe Andrei llevaba 2 días en la capital del distrito, llevando a cabo todas las disposiciones indicadas por su padre, y solo esperaba el encuentro con el decano de la nobleza, que iba a tener lugar por la tarde, para partir. Era obvio que a pesar del cambio que alimentaba la esperanza de que se hubiera operado en él, no podía conocer a ninguno de los habitantes de la ciudad, ni al alcalde ni al juez. Caminaba y paseaba como por un desierto. Un día por la mañana fue a un comercio y, quedando prendado de la belleza de una panadera, le dio 5 rublos de propina. Al día siguiente un campesino fue a verle lamentándose de la vergüenza de su hija. Murmuraban de ella que era la amante del hijo del comandante en jefe. El príncipe Andrei cambió dinero, fue al mercado al día siguiente y repartió 5 rublos a cada muchacha. Cuando el conde Ilya Andreevich fue a la ciudad y se cambió en casa del juez, tuvo noticia de este comportamiento del joven,
y le alegró mucho. Apresuradamente, como siempre, y con mejor humor que de costumbre, fue a ver al príncipe Andrei. El anciano conde se servía de la gran ventaja de las personas bondadosas, que consistía en que no necesitaba cambiar su trato ni con las personas importantes ni con las que no lo eran, dado que no podía ser más cariñoso de como lo era con todo el mundo. Le saludo, querido príncipe. Me alegro mucho de conocerle. A su padre le vi una vez, pero es posible que no me recuerde. ¿Cómo es que no le da vergüenza alojarse aquí? Debería haber venido directamente a mi casa. Mis cocheros le hubieran llevado en un momento. Eso hubiera sido más tranquilo para usted y para los demás, y podríamos haber hablado del asunto. Además, me imagino que usted ni siquiera tenía qué comer, y mi condecita y los niños se hubieran alegrado mucho. Ahora iremos a mi casa. Dormirá allí. Pasará unos días, los que quiera. Precisamente pasado mañana es mi santo. No desprecie, príncipe, mi pan y mi sal. Sobre nuestro asunto, espere un poco. Llamaré a mi secretario, y en un momento lo tendremos preparado. Ya tengo preparado el dinero. Yo mismo sé, padrecito, que el servicio es ante todo. Fuera porque realmente el conde y su secretario representaban garantía suficiente del intempestivo cumplimiento de algunas exigencias y la satisfacción de aquellas que pudieran ser satisfechas, o porque el príncipe Andrei hubiera sido cautivado por las sencillas y bondadosas maneras del anciano conde, tras las que no se ocultaba nada, excepto una general benevolencia y bondad hacia todas las personas sin excepción, sintió que todos los asuntos oficiales habían finalizado, y que si no lo habían hecho, eso no impedía de ninguna manera la falta de voluntad del anciano conde de llevar un conveniente gobierno a su padre y a todas las personas del mundo. Bueno, príncipe, buena jugada le ha hecho a los comerciantes. Así me gusta. Así es como se portan los caballeros. Y le dio bondadosamente unas palmadas en la espalda. Así que, por favor, príncipe, amigo, no rechace alojarse en mi casa. Al menos una semanita, dijo como si no dudase que el príncipe Andrei pudiera ir con él. El príncipe Andrei, que se encontraba en un excepcional estado de ánimo, tras el feliz desenlace de la enfermedad de su hijo, la historia con los comerciantes, y especialmente a causa de que el anciano conde pertenecía a esa clase de personas tan diferente de sí mismo que no podía medirse con ellas y que le resultaba especialmente simpáticas, realmente no pensó en la posibilidad de rechazar su invitación. Bueno, pero no una semanita, dijo él sonriendo. Allí lo veremos, concedió el anciano conde, resplandeciendo con una alegre sonrisa. Ya verá. Pasado mañana habrá teatro en mi casa. Mis muchachas lo han preparado. Solo que es un secreto, una sorpresa. Cuide de no decirlo. Habiendo sentado al nuevo huésped en su carroza y ordenado que el coche del príncipe le siguiera, el anciano conde le llevó a tomar el té de la tarde a Otradno. El amable anciano charló abundante y alegremente, y esa charla gustó aún más al joven Volkonsky. Hablaba con un amor y un respeto tal de su hijo, al que el príncipe Andrei recordaba haber visto en el extranjero, con tal cuidado y esfuerzo, que no se deshacía en elogios al hablar de sus muchachas. El príncipe Andrei comprendió que era esa innata delicadeza de un padre de muchachas casaderas hablando en presencia de un buen partido. Miraba de una manera tan simple a todas las relaciones humanas. Era tan distinto del conjunto de personas orgullosas, inquietas y ambiciosas a las que él mismo pertenecía y que tampoco le gustaban, que el anciano le agradó especialmente. Esta es mi barraca, dijo él con un cierto orgullo, entrando en la amplia y poco empinada escalera de piedra cubierta de flores, y en el amplio recibidor en el que aparecieron 10 criados, la mitad sucios,
pero todos alegres. El anciano le condujo directamente con las damas al salón y el balcón en el que todos estaban sentados tras la mesa de té. El príncipe Andrei encontró en la familia Rostov lo que esperaba encontrar: ancianas señoras moscovitas con una conversación en francés indolente y sin sentido, a la estricta señora Lisa mirando despreciativamente hasta el mínimo detalle a su prometido, a la acogida, siempre sonrojada y modesta Sonia, y al preceptor alemán con el niño fastidiándole constantemente con sus observaciones, solo para mostrar a los padres y particularmente al invitado que él, un buen alemán, recordaba cuáles eran sus obligaciones y que incluso usted, señor invitado, podía llevarle a trabajar a su casa, si es que necesitaba un buen alemán, y que iría gustoso porque de todos modos allí no sabían valorarle plenamente, y miembros de la nobleza invitados que se comportaban respetuosamente en casa del decano. Todo era como debía ser. Nada era inesperado. Pero por alguna razón todo aquello, con toda su insignificancia y trivialidad, conmovió al príncipe Andrei hasta el fondo de su alma. Si había una causa para su estado de ánimo, completamente teñido en ese instante de una luz tierna y poética, o si todo lo que le rodeaba era lo que producía en él ese estado, no lo sabía, pero todo le conmovía, y todo lo que veía y escuchaba se imprimió vivamente en su memoria, como sucede en los instantes solemnes e importantes de la vida. El anciano se acercó apresuradamente, con pasos blandos, a su mujer, besándose mutuamente las manos, y señalando con la mirada al invitado, diciéndose el uno al otro cosas que sólo comprendían los esposos y las esposas. Lisa no le pareció a primera vista antipática. Se sentó al lado del invitado. A él le apenó que no fuera tan buena como su padre. Sonia, toda sonrojada, con su abundante sangre, sus fieles ojos de gata y sus negras y espesas trenzas, peinadas en las mejillas como las orejas de un perro de muestra, y el anciano criado, mirando con una sonrisa al nuevo rostro, y el enorme y viejo abedul, con las inmóviles ramas suspendidas en la cálida luz de la tarde, y el sonido de los cuernos de caza, y el aullido de los galgos proveniente de la perrera, y un jinete sobre un potro de pura sangre, y un drosky, dorado, deteniéndose bajo el balcón para mostrar al conde su potro favorito, y el sol poniente, y la fina hierba en los bordes del camino, y junto a ella la regadera del jardín. Todas esas cosas, como atributos de la felicidad, se grabaron en su memoria. Un sitio nuevo, nueva gente, el silencio de las tardes de verano, los tranquilos recuerdos y una nueva y benevolente opinión sobre el mundo, influenciada por el anciano conde durante el viaje, le dieron la impresión de la posibilidad de una vida nueva y feliz. Él miraba fugazmente el cielo, mientras la condesa le decía una frase trivial acerca de lo agradable que era la vida en verano. ¿Qué podía decirle a una persona extraña? Él no halló nada que reprobarle. Era una buena mujer. Miró al cielo y por primera vez después de la batalla de Austerlitz lo vio de nuevo. Vio el alto e infinito cielo, que no tenía nubes que se deslizaran por él, sino que era azul, claro y amplio. Un ruido parecido al sonido de un pájaro que hubiera entrado volando en la habitación y golpeara en la ventana, se escuchó en la ventana que daba al balcón, y una voz alegre y apasionada gritó: «¡Abridme! Me he quedado apatrada, mamá. Me he quedado apatrada». Gritó riéndose y llorando, como le pareció al príncipe Andrei, un niño que estaba en la ventana. Al verle el niño, el encantador niño, sacudiendo los negros rizos, se ruborizó, ocultó el rostro entre las manos y saltó de la ventana. Era Natasha, con un traje de hombre para ensayar su obra, y sabiendo que su padre había regresado y con un invitado había ido a lucirse,
pero al haberse enganchado en el pestillo, se le había ocurrido la palabra apatrada, y deseando reírse de esa palabra y abrir la puerta, cosa que no podía, y mostrarse con el traje de hombre, que sabía que le quedaba muy bien, ante el nuevo invitado, y deseando esconderse de su padre, ella, como un pajarillo, comenzó a agitarse en la ventana sin saber lo que hacía. Tal como le sucedía siempre, todos esos pensamientos se le ocurrieron de pronto, y quería ponerlos en práctica inmediatamente. Bueno, voy a ver a Polcam, dijo el anciano conde, guiñando un ojo y sonriendo a su mujer, actuando como si no hubiera visto nada y no supiera de la sorpresa, y bajó del balcón para ver a Polcam, que golpeaba impaciente con las patas, espantando a las moscas, y con este solo movimiento hacía rodar hacia adelante y hacia atrás el drosky. Es mi hija mediana. Están preparando un espectáculo para el santo de mi esposo, dijo la anciana condesa. El príncipe Andrei dijo con una sonrisa que lo sabía todo. ¿Quién se lo ha dicho? Gritó una voz desde la ventana, y la singular cabeza. Natasha había cumplido los 15 años, ya estaba muy formada y había embellecido ese verano. ¿Mi padre? No, me he enterado aquí, dijo él sonriendo. Ah, dijo la vocecilla tranquilizándose. Mamá, venga aquí. Mira a ver qué le parece. La anciana condesa salió y el príncipe Andrei escuchó cómo persuadía a su hija para que mostrara a todos el aspecto que tenía con ese traje. Entretanto, Lisa le contaba con sumo detalle que ese traje significaba que estaban preparando una obra de teatro, que el anciano conde ya lo sabía, pero que fingía que no. En una palabra, todo lo que el príncipe Andrei había entendido desde el primer indicio. El anciano conde conversaba con el jinete sobre el tiempo que tardaba Polcam en llegar a tal sitio. Por un lado se oía una balalaica cerca de la cocina, y desde el estanque llegaban los sonidos de un rebaño dispersándose. El príncipe Andrei escuchaba todo, pero todos estos sonidos eran sólo el acompañamiento del sonido de la voz del niño-niña que decía que quería presentarse ante el invitado. La anciana condesa la había convencido. De pronto la puerta se abrió apresuradamente y Natasha entró corriendo en el balcón. Llevaba puestos unos pantalones de piel de alce, unas botas de húsar y abierto sobre el pecho un chaleco de terciopelo bordado en plata. Delgada, graciosa, con los rizos largos hasta los hombros, sonrosada, asustada y satisfecha de sí misma, quiso dar unos pasos adelante, pero de pronto le entró vergüenza. Se tapó la cara con las manos y se deslizó hacia la puerta, casi tirando a su madre patas arriba, y solo pudo oírse por el parquet el rápido crujido de sus botas de húsar alejándose. Por la tarde Natasha, que habitualmente no era tímida, no bajó a cenar. ¿Por qué no bajas?, le decían. No voy. Me da vergüenza. La misma condesa tuvo que ir por ella, pero Natasha, escuchando los pasos de la condesa, se puso de pronto a llorar. ¿Por qué lloras? ¿Qué te sucede?, decía la condesa cariñosa. Nada. Me fastidia que hagáis una montaña de un grano de arena. Vaya, vaya. Le doy mi palabra. Se santiguó de que iré. Y bajó antes de la cena con un vestido de mujer que ya era largo como el de las mayores, pero con el mismo peinado. Ella, enrojeciendo, se sentó al lado del príncipe Andrei. Era evidente que había crecido mucho. Era esbelta y tenía ya la estatura de una mujer adulta, no muy alta. Era bonita y no lo era. La parte superior de su rostro, la frente, las cejas, los ojos, eran delicados, finos y excepcionalmente bellos, pero los labios eran excesivamente gruesos y grandes. La irregular barbilla se unía con un potente y excesivamente fuerte, en comparación con la ternura de los hombros y el seno, cuello. Pero los defectos de su rostro
solo podían distinguirse en un retrato o en un busto de su imagen. En la Natasha viva no podía advertirse nada de eso, porque tan pronto como su rostro se animaba, la firme belleza de la parte superior se fundía con la expresión algo salvaje y sensual de la parte inferior, formando un conjunto de luminoso y siempre cambiante encanto. Y siempre estaba animada, incluso cuando callaba y escuchaba o pensaba. Después de la cena, sin participar en la conversación de los mayores, miraba curiosa y atentamente con ojos severos a la nueva cara. El anciano conde, advirtiendo que estaba taciturna, guiñando alegremente un ojo al príncipe Andrei y mirando de soslayo a su hija favorita, dijo: «Solo echo de menos Moscú por una cosa. Aquí no hay teatros, lo que daría por ver una función teatral». «Ay, Natasha», se dirigió a ella. El príncipe Andrei, siguiendo la mirada del anciano príncipe, también la miró. «Aunque tengo en casa una cantante», dijo el anciano conde. «¿Usted canta?», dijo el príncipe Andrei. Dijo estas simples palabras, mirando directamente a los preciosos ojos de esa muchacha de 15 años. Ella también le miró, y de pronto el príncipe Andrei, sin ninguna causa, sin entenderlo él mismo, sintió que la sangre le acudía a la cara, y que no sabía qué hacer con sus ojos y sus labios, y que simplemente se había ruborizado, y estaba confuso como un niño. Le pareció que Natasha había reparado en su estado, y los demás también. Por la noche, la anciana condesa en camisa dejó entrar una vez más en su habitación a Natasha, que estaba particularmente animada después de su rapto de timidez, y que vestida con una camisa vieja y una cofia peroraba sentada encima de la montaña de almohadas. «Sí, él es de mi gusto», decía. «No puede decirse que lo tengas malo», decía la condesa. El príncipe Andrei no se quedó hospedado en casa de los Rostov, y a la mañana siguiente partió. Iba solo en su coche, y no dejaba de pensar en su difunta esposa. Veía ante sí su rostro, como si estuviera viva. «¿Qué es lo que habéis hecho conmigo?», decía sin cesar ese rostro, y a él se le hacía muy duro y triste. «Sí, hay esperanza y juventud», se decía a sí mismo, «pero yo estoy acabado, consumido, viejo», se decía a sí mismo. Pero al mismo tiempo que se decía eso, acercándose a casa, pasó por un bosque de abedules de lis y gori que lindaba con la mansión. Cuando partiera a Korchev en ese bosque, que ya había brotado, había un roble que aún no tenía hojas, y él reflexionó acerca de ese roble. Era primavera. Los arroyos ya se habían derretido. Todo estaba verde. En el bosque olía a tibia frescura. Junto al mismo camino, tendiendo un nudoso y desgarbado brazo sobre él, estaba el viejo roble con la corteza rota en uno de los lados. Todo el viejo roble, con sus brazos desgarbados y sus dedos, con su centenaria corteza cubierta de musgo y sus postillas, resaltando con sus ramas desnudas, parecía hablar sobre la vejez y la muerte. «Ya estáis de nuevo vosotros con las mismas tonterías», parecía decir a los abedules y a los ruiseñores. «De nuevo fingís alguna alegría primaveral. Balbuceáis vuestras antiguas, aburridas, siempre iguales fábulas sobre la primavera, la esperanza, el amor. Todo eso es absurdo y necio. Miradme a mí. Soy anguloso y nudoso. Así me han hecho, y así soy. Pero soy fuerte. Yo no finjo. No dejo brotar la savia y las hojas jóvenes, que luego se caerán. No juego con la brisa. Estoy aquí, y seguiré estando igual de desnudo y nudoso hasta que desaparezca». Ahora, al volver, el príncipe Andrei se acordó del roble con el que pensaba que tenía mucho en común, y miró hacia adelante en el camino, buscando al viejo árbol con sus gastados brazos extendidos,
con reproches sobre la burlona y enamorada primavera. Pero el anciano ya no estaba. El calor apretó, el sol de primavera calentó, la tierra se ablandó, y el viejo, sin poder contenerse, olvidando sus reproches y su altivez, dejó que los antes desnudos y terribles brazos se cubrieran de jóvenes y jugosas hojas que tremolaban al suave viento del tronco, de las protuberancias, de la áspera corteza. Habían brotado hojas jóvenes, y el obstinado viejo, más pleno, más majestuoso y más reblandecido que ninguno, celebraba la primavera, el amor y la esperanza.